Durante el día Jesús enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al monte llamado de los Olivos. Apenas cruzada la puerta oriental de Jerusalén, atravesado el Cedrón y en la ladera del Monte de los Olivos, se encontraba un huerto rodeado por un muro, tal vez de propiedad de uno de los discípulos. En su interior, un lagar daba el nombre a la propiedad, Getsemaní, el trujal de aceite. Aquí, en el silencio de un huerto de olivos, en una gruta destinada al trabajo agrícola, Jesús solía retirarse en sus últimos días en Jerusalén. Aquí, en la incomprensión de los discípulos, transcurrió su última y trágica noche antes de la muerte. Luego Jesús les dijo: «Permaneced aquí mientras yo voy allí a orar». Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Permaneced aquí, velando conmigo». Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: «Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Las frecuentes visitas por parte de las primeras generaciones de seguidores de Cristo contribuyeron a fijar la memoria del lugar donde luego se erigió un edificio sagrado mencionado por Egeria en su diario de viaje. Describiendo la liturgia nocturna entre el jueves y el Viernes Santo, escribía: Así entonces, cuando los gallos comienzan a cantar, se desciende del Imbomón, desde la cima del Monte de los Olivos, cantando himnos, y se llega al mismo lugar donde oró nuestro Señor, como está escrito en el Evangelio, y se alejó como un tiro de piedra y oró. En ese lugar hay una iglesia elegante. En el lugar donde estaba la iglesia bizantina, la Ecclesia Elegans, recordada por la peregrina Egeria, se alza en la actualidad una nueva basílica, construida a comienzos del siglo pasado, en los años 20. Fueron los trabajos de construcción de esta basílica sobre los restos de la anterior de la época cruzada y casi en el mismo emplazamiento los que llevaron al inesperado redescubrimiento de las antiguas ruinas. La moderna Basílica de las 12 Cúpulas se denomina Iglesia de las Naciones porque 16 países participaron en su construcción. El mosaico sobre el tímpano recibe al peregrino con la representación de Cristo en el acto de ofrecer al Padre sus propios sufrimientos y los de la humanidad. En el interior, 6 columnas sostienen las 12 cúpulas. La luz que filtran las ventanas de alabastro en tonos de azul, lila y violeta hace recordar las angustiosas horas de la agonía, disponiéndonos al silencio, al recogimiento y a la contemplación. En el centro de esta basílica, en recuerdo de la agonía que en ella tuvo lugar, se halla la piedra, una roca que ha sido constantemente citada por los peregrinos, también en periodo medieval. La antigua iglesia estaba construida sobre esta piedra de la agonía y la traición. Ahora, una parte de esta piedra está cubierta por la nueva basílica y la otra la encontramos más al sur, debajo de los muros y fuera de la basílica. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: «¿Es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil». Se alejó por segunda vez y suplicó: «Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad». Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
Probablemente ya desde el principio existía un huerto de olivos, formando parte del complejo eclesiástico erigido en el lugar de la agonía. En época medieval, los propietarios musulmanes dividieron el área en diferentes parcelas con el fin de obtener mayor provecho de las visitas de los fieles cristianos. En 1666, los franciscanos adquirieron el Campo de Flores, como entonces se denominaba el lugar. Hoy el recorrido que conduce a la basílica permite a los peregrinos caminar entre 8 olivos centenarios que ayudan a imaginar cómo se presentaba el lugar en tiempos de Jesús. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora podéis dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me va a traicionar. En la dramática noche de pasión, Jesús fue con Pedro, Santiago y Juan a encontrar a los otros apóstoles en la gruta donde los había dejado, y desde aquí, en la inminencia angustiosa del fin próximo, fue al encuentro de Judas, que lo vendería con un beso, mientras lo rodeaban los soldados del Sanedrín. La gruta del Getsemaní mide aproximadamente 19 metros por 10. Numerosos graffiti en diversas lenguas y de diferentes épocas, dejados por los peregrinos en los revoques inferiores sobre las paredes y el techo, son testimonio de un culto casi ininterrumpido. Durante la necesaria restauración tras una inundación en 1955, el padre Virgilio Corvo tuvo la oportunidad de estudiar la gruta, sacando a la luz la estructura primitiva de la época de Jesús, con la entrada que se abría al norte, los restos del lagar y de la cisterna que recogía las aguas que bajaban del techo. Una intervención más reciente ha extraído los refinados frescos con los que los cruzados en el siglo XII adornaron la gruta, custodiada por los franciscanos desde 1392. Las investigaciones arqueológicas nos han hecho comprender que antiguamente la gruta fue usada como almacén, depósito o para diversas actividades agrícolas. En un segundo momento, justamente porque aquí fueron localizados los recuerdos evangélicos, probablemente en el periodo en el que destruyó la iglesia, se usó como lugar de culto y también acogió posibles sepulturas durante varios siglos. La peregrinación al Getsemaní nos hace contemporáneos y presentes en el misterio salvador de este lugar santo. La fe nos hace participar. Cuando se viene al Getsemaní no es necesario elaborar un programa. Lo ha hecho Él con estas palabras: quedaos aquí, velando conmigo. Restate qui e vegliate con me.